Y así fue. Me deshice de la PlayStation, se la llevé a un chico y regresé a casa. Recuerdo haber tomado esos 300 euros y al día siguiente ir al banco para depositar ese dinero y volver a recargar mi cuenta de trading deportivo en ese momento. Te imagino perdido en el trading deportivo. Muchos de ustedes me envían mensajes con preguntas, y son muchas. En realidad, preguntas muy básicas. Quieren vivir de esta actividad, estar en ella sin pensar en el sueño de vivir de los ingresos del trading deportivo. Pero, en ese sentido, pensé en cómo podía ayudarles. He ideado un nuevo formato, la jornada del trader. Es algo que me propongo producir para brindarles orientación. En esencia, busco ser para ustedes como un GPS, porque sé que en esta etapa de su camino han llegado a una ciudad que no conocen. Se maravillan al ver tantas luces, al ver tantas posibilidades, pero en realidad ni siquiera saben a qué calle dirigirse. Yo ya estuve en ese lugar. Sé lo que es estar ahí y sé también el trayecto que el trader necesita recorrer para encontrar su luz, para hallar su faro de orientación y poder ver todo con mayor claridad. Lo que me propongo es deconstruir aquello que fue mi inicio, mis primeros 2 años de camino que, en esencia, me llevaron a encontrar el Santo Grial. Y el Santo Grial del trader es lograr encontrar su primera estrategia positiva. Pero antes de llegar allí, debes derribar algunas etapas y cimentar unas bases que son fundamentales. Esto no es un curso básico, es el camino de el trader, en el que podrás reflejarte y recorrer un trayecto idéntico, similar o adaptado a tu realidad. Cuando comencé en el trading deportivo en agosto, septiembre de 2012, yo tenía una situación financiera muy frágil. No tenía sentido para mí destinar de mi presupuesto algo que necesitaba para, por ejemplo, comer. Y esa fue mi primera gestión acertada, sin saber realmente qué hacía en esta actividad. Mi depósito en ese entonces era de alrededor de 30 euros, y si descontamos la inflación de los últimos 12 años, esos 30 euros de aquella época representan menos dinero que hoy. Quizás equivalgan a 20 y pocos euros. Quiero decir que miro a aquel Abraham de esa época y fui un poco ambicioso. Quizás tenía mucha ambición dentro de mí, pero siento cierto orgullo por ese comienzo. Esos 30 euros fueron aportados con mucho sacrificio. Y recuerdo que empecé administrando aproximadamente el 10% de esos 30 euros. Yo ya estuve en el lugar de quien tiene una banca pequeña y aunque estoy orgulloso de haber decidido comenzar con un monto reducido, la verdad es que mi vida se encontraba en un contexto muy complicado. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos amigos conocen que no tienen dinero para, por ejemplo, almorzar o cenar con sus amigos el fin de semana? Pero que si se trata de poner 100 euros en apuestas o en trading, el dinero aparece milagrosamente. Fui muy disciplinado en ese entonces porque renuncié a mis extras. Con 30 euros podía, y lo recuerdo bien, darme el lujo de comer un hot dog en la avenida de Ponta Delgada, en los Azores, por 3,5 euros y una Coca-Cola. Comía el hot dog y bebía la Coca-Cola, y para mí eso era mi fin de semana. Entonces, si piensan en 3,5 o 5 euros, se darán cuenta de que quizás renuncié a poder disfrutar de mi entretenimiento dominical durante uno o un mes y medio. Bueno, esa es mi historia personal, y ese fue mi verdadero inicio. 30 euros que me costaron mucho conseguir y que fueron la base para llegar al nivel en el que estoy hoy. Hablarte sobre la gestión de esa banca es hablarte de algo que puede ser muy desmotivador. Me di cuenta de que trabajar con el 10% de 30 euros implicaba realizar inversiones de 3 euros, y en una gestión relativamente normal en trading deportivo, es razonable que se lleven a casa el 10% de su stake o de su exposición. Por lo tanto, imagina lo que es trabajar con 3 euros, con la expectativa de ganar 30 centavos en 90 minutos, y pensarás que ese tal vez fue el motivo que me llevó a reventar rápidamente mi banca, pero no fue así como sucedieron las cosas.
Esos 30 euros, esos 3 euros de stake, quedan registrados en mi historia, escritos de una forma muy peculiar. Logré que esos 30 euros duraran aproximadamente un mes, 30 días de trabajo, y estamos hablando de cerca de 70 partidos. Esos 30 euros, además, para que lo entiendas, en ese periodo logré multiplicarlos por 10. Y esa banca llegó a la suma de 297 euros. Y ahora me dirán, Abraham, pero hay incongruencias en tu discurso. Entonces, ¿cómo es que tú trabajando en 70 partidos, buscando el 10% sobre 3 euros, que son 30 centavos, logras multiplicar hasta 297 euros ese mismo monto? Pues sí, todo esto, en la mente de un principiante al inicio, suena muy bonito. Es como mirar, por ejemplo, un proyecto para una casa. En el boceto y en la parte de la arquitectura se proyecta la casa y se tienen los planos. Todo esto es muy bonito. La verdad es que cuando pasamos a la práctica suceden sorpresas. Muchas veces las personas no están preparadas para el proceso. Y eso es lo que ocurre con la mayoría del trader principiante. Y es normal. El trader principiante no está preparado para definir el monto con el que va a trabajar, no está preparado para determinar la stake que va a usar, y mucho menos para llevar a cabo una gestión emocional y profesional sobre una banca pequeña, lo cual es un desafío tremendo y quizás esté entre los 3 mayores desafíos de la carrera del trader. Contrario a lo que muchos piensan, el desafío más complicado del trader quizás no sea ese en sí, sino que se encuentra en los desafíos históricos más complejos. Esa primera banca inicial y lograr extraer las lecciones sin destruirla rápidamente. Pues bien, alteré mi gestión de banca. Sabía que esos principios debían ser aplicados, que esa sería una gestión mínimamente adecuada para quien no sabe nada, pero no fue lo que ocurrió. Y, al igual que ustedes, empecé a desmotivarme al ver 30 centavos de ganancia en un partido, al ver 20 centavos de ganancia en un partido, y rápidamente comencé a trabajar con 3, con 4, con 5 euros, pero alterando aquellos principios de apalancamiento. En realidad utilicé no una versión responsable, sino una versión de stake, es decir, expuse más dinero del que mi stake definida realmente permitía. Esto es algo técnico, y dentro de la escuela comprenderán lo que estoy diciendo. Empecé en los primeros partidos trabajando con muy poco y respetando esa gestión, haciendo un porcentaje que coincidía con lo razonable, pero eso dejó de suceder muy rápidamente. Empecé a arriesgar 3 euros, empecé a arriesgar 30 euros, pero llegando a tener en riesgo 5, 6, 7 o 10 euros, y comencé a multiplicar esa banca. La banca pasó rápidamente de 30 a 50, a 60, a 70, y entonces llegué a 297 euros. Te contaré la historia muy rápido. Vi esa banca ser destruida en un solo día. Tarde o temprano, esto es un partido, es una apuesta que el trader se propone, pero que tiene un final, una sentencia ineludible. El trader no sabe cuándo morirá, pero alterar una banca es una sentencia de muerte anunciada. Llegamos a un Zenit versus Benfica. Mi banca de 297 euros me hacía soñar. Multiplicar 30 euros por 10 en un mes. En ese momento y en la mente de quien no entiende nada y se basa en un principio de gran ignorancia, uno piensa, esos 300 el próximo mes serán 3.000 y los 3.000 al mes siguiente serán 30.000, y por esa lógica estaría multimillonario en muy poco tiempo. Regresemos al Zenit versus Benfica, en Rusia. Un Zenit con grandes nombres y un Benfica también con grandes figuras de su lado. Trabajar con el equipo del corazón ya es un desafío enorme. Trabajar con el equipo del corazón es una gestión de banca alterada, aún más. Y trabajar con el equipo del corazón sin enseñanzas ni años de experiencia es como un cóctel molotov a punto de explotar. El Zenit marcó a los 90 minutos y los 30 euros que tenía expuestos en el mercado se esfumaron. Ahora llegamos al momento crítico, y ese es cuando el trader piensa en facilitismos. Se deja llevar por la falta de humildad intelectual para entender que no sabe nada. Deducí que si colocaba rápidamente 270 euros en riesgo, los 30 euros que había perdido, o 27 euros,
se recuperarían enseguida. El Benfica recibió gol, y el Zenit se puso en ventaja a los 91 minutos, y la cuota de Zenit pasó de cerca de 10 a 1.1. Creo que si regresara ese día, en realidad sabía que estaba cometiendo una gran tontería y que esa jugada podía costarme mucho más. Pero ahora pasemos a algo que el trader también hace mucho. Ese pensamiento es solo una vez. Prometo que solo esta vez. Solo lo haré ahora y no volveré a hacerlo jamás. Esto no se aplica solo a trading. ¿Cuántas veces en la vida alteramos la lógica de las cosas? Aquello que sabemos que no es correcto. ¿Cuántas veces decimos, ya comí mal esta semana, pero comeré una vez más, solo esta vez, cuando eso no era lo que nos habíamos propuesto? La jugada costará caro. Entonces, eso fue lo que me sucedió. El balón va al mediocampo y en la jugada siguiente, en esa posesión, se produce de nuevo un empate. Vi desvanecerse todo el trabajo de un mes en apenas 3 o 4 minutos. En mi jornada como trader, siguió el siguiente momento tras la pérdida de esa primera banca. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Quedó la espinita. Se había revelado la potencialidad de la actividad. Y vino el siguiente desafío. La siguiente banca. ¿De qué forma? ¿De qué tamaño debe ser? No puedo darles una respuesta concreta, porque creo que esa respuesta se adapta al perfil de cada persona que me escuche. Entonces, no voy a venir aquí a darles una ciencia exacta sobre este punto. No me presentaré como un gurú con una fórmula milagrosa de gestión de banca, ni aconsejaré una gestión de banca transversal para todo el mundo. No lo haré. Tengo mucho cuidado con esto, porque sé que para algunos aquello que no tiene sentido será precisamente lo que creará éxito en la etapa de otros, pero trabajamos con probabilidades. Las probabilidades están muy implícitas en lo que es nuestra actividad. Mi siguiente paso fue, Abraham, ¿tienes la motivación para comenzar de nuevo con una banca de 30 euros? Y mi respuesta fue, no. No tenía motivación para empezar y partir otra vez de 30 euros. Esa respuesta se conectaba con mi momento de vida. En ese entonces, atravesaba una gran incertidumbre a nivel profesional. Estaba dejando el fútbol, abandonando mi carrera como futbolista porque a los 20, 22 años en esa época, mi sueño no era andar paseando con una riñonera bajo el brazo y decir que era jugador de fútbol. Nunca fue eso lo que soñé para mí. Para mí era muy claro que o tenía realidades probables de tener una carrera diferenciada o estaba en el fútbol únicamente por una realización personal, lo cual no tenía sentido. Además, tenía ambiciones financieras. Entonces decidí pasar al siguiente paso, que fue vender a mi mejor amigo. En ese entonces estaba en una isla donde prácticamente no tenía amistades y alejándome del fútbol para encontrar una alternativa. Era muchas veces en la PlayStation donde encontraba la solución a mi soledad. Fueron muchas tardes y ocasiones en que jugué FIFA, jugué Counter-Strike, lo que me conectaba con otras personas. De esa manera me costó un montón poner mi PlayStation a la venta en OLX, pero el valor que me ofrecían por ella en ese entonces era precisamente 300 euros que había perdido en mi banca. Eso me lo permitía y la venta de ese mejor amigo me permitió enfocarme y priorizar lo que era mi camino profesional, en el que creía firmemente que podía tener éxito. Al día siguiente de poner mi PlayStation en la venta en OLX, recibí una notificación y no sé si me alegré. Me alarmé o me puse nervioso, pero había alguien dispuesto a pagar exactamente el valor que estaba pidiendo. Por un lado, era la posibilidad de volver al trading. Por otro lado, iba a quedarme sin nada que hacer todo el día si destruía esa banca. Recuerdo hasta el día de hoy haber embalado la PlayStation en su caja original, mirarla e imaginar que ya no era la PlayStation, era mi banca, mi futura banca que me permitiría comprar muchas más PlayStations, pero no sabemos. Solo estamos deshaciéndonos de cosas, solo estamos deshaciéndonos de tiempo, solo estamos dejando atrás algunas cosas que llenaban nuestra vida hasta ese momento sin certezas. Y así fue, me deshice de la PlayStation, se la llevé a un chico y regresé a casa. Recuerdo haber tomado esos 300 euros, al día siguiente ir al banco para depositar ese dinero y volver a recargar mi cuenta de trading deportivo. En ese entonces, lo peor que aún no me había pasado, aún estaba por llegar. Al día siguiente, ya ni pensaba en la PlayStation. Entraba a mi cuenta, hacía clic en depositar y aparecían de nuevo los mismos 300 euros que había perdido en pocos minutos. En el fondo sentía que había vuelto, 30 días de trabajo.
Era ahora una nueva oportunidad para que Abraham reiniciara este proceso. Había decidido que nunca más volvería a cometer el mismo error. Ahora todo podía salir mal, menos mi gestión de banca. Quizás tenga que pedir en edición que pongan aquí un sonido dramático, pero esas horas fueron angustiosas. En el primer partido en el que iba a trabajar, ocurrió un contratiempo. Recibí un gol en contra de mi posición y esos 30 euros que representaban el 10% de riesgo sobre mi capital total en la banca, sufrieron otro revés. Si mal no recuerdo, fue una pérdida de aproximadamente el 50% de esos 30 euros, es decir, 15 euros. El nuevo Abraham estaba preparado para hacer esa recuperación con mucha calma, aceptando que podía tardar incluso 10, 20 o 30 partidos. No, bienvenidos al mundo real del trader principiante. Tampoco fue eso lo que sucedió. Abraham, una vez más, se dejó llevar por la tentación. Y después de haber sentido el dolor de vender a su mejor amigo, después de haber experimentado la inmensa frustración de perder 30 días de trabajo, ¿qué le sucede a una persona marcada por el dolor y llena de cicatrices? Vuelve a cometer el mismo error. Ay. Esta jornada de trader es complicada. Y quiero que estén en ella. Pero quiero que estén preparados para escuchar muchas cosas que no son bonitas, sino reales. Nuevamente, toda la banca en riesgo para recuperar rápidamente 15 euros y una nueva banca destruida. Y por más variabilidad que esto pueda tener, por más impredecible que sea la ocurrencia de eventos en nuestra contra, suceden. Y pueden suceder con una cadencia que ni se imaginan. En 12 años lo que descubrí, y puedo darles mi ejemplo real, es que podemos tener inclusive 40 mercados consecutivos en pérdida. Aunque de esos 40, la gran mayoría hayan sido bien trabajados. ¿No querían un camino desde cero? Aquí estoy dándoles un camino desde cero, con insights reales. Y bienvenidos al mundo real del trader. Y bienvenidos al mundo real de un trader deportivo que es referencia mundial, pero que cometió errores de todo tipo. Este soy yo. Y este es un trader en una versión cruda. Y también tú lo serás. No te rías de mí, ni pienses que yo soy el mayor incapaz que has conocido en tu vida. Este soy yo, y así somos nosotros. Es la ignorancia de nuestro conocimiento. Es la ignorancia de lo que se debe hacer. Esta es la historia que quería que supieras de manera más calmada y que la conocieras antes de lanzarte directamente a los consejos. Estamos en la jornada del trader de Abraham y es importante que te conectes con él. Pasamos entonces por la banca inicial, luego por la banca de reinicio y ahora llegamos a una tercera banca en mi camino que representaba, creía yo, una mayor madurez. Bueno, tiene su ironía. Esa banca vino acompañada de 300 euros en propinas de un trabajo a tiempo parcial que ya había conseguido para poder compatibilizarlo con mi sueño de trading deportivo. Esa banca también se fue muy rápida, debido a una alteración en la gestión de banca. Llegamos a la época de Navidad y después de 6 meses intentando entender qué era eso del trading deportivo, intentando comprender qué era la gestión financiera, intentando asimilar qué era una gestión emocional para un nuevo trabajo, tenía un cuaderno con muchos apuntes. Lástima que ya no lo tenga hoy. Además de reflejar un crecimiento financiero apalancado, completamente fuera de la realidad, donde yo era multimillonario en muy poco tiempo, también tenía insights y anotaciones sobre las muchas tonterías que cometí. Recuerdo haber hecho un viaje para visitar a mi familia. Yo solo la veía 2 veces al año. Y durante ese viaje, en 2 horas de avión, fui tachando lo que, en mi opinión, tenía más o menos valor y entendiendo qué era lo que profundamente estaba afectando mi rendimiento, porque creía que ya tenía estrategias positivas para trabajar. Aquí quiero darles buenas noticias. Vamos a llegar a un punto, a una etapa de esta jornada, en que la vibra empieza a cambiar un poco. En ese momento, logré convencer a mi compañera para que hiciéramos, y porque teníamos sueños en común, una locura brutal para un trader: solicitar un crédito. Porque, en mi entender, lo que estaba alterando mi carrera
positiva y el inicio de la jornada de un gran trader era que, aún así, 30 euros y ganar 3 euros por partido por 90 minutos de trabajo era muy poco para quien necesitaba dinero para sobrevivir. Bueno, los cálculos que hice fueron: voy a pedir 2.500 euros prestados, en ese entonces a una institución de crédito, no importa cuál, y si trabajo con un 5%, una gestión más cautelosa, serían 125 euros. Voy a ganar alrededor de 10% por partido, lo que representa 12,5 euros. Si trabajo por un fin de semana completo, significa que obtendré 12,5 por 4. 50 euros el sábado, 50 euros el domingo, es decir, 100 euros por fin de semana. 4 fines de semana al mes suman 400 euros, más algunos extras durante la semana, y estaría ganando lo que equivale a un salario mínimo, pudiendo así comenzar a vivir una actividad que me fascinaba. Pero aquí es donde hay errores. En primer lugar, no existe una planificación en renta variable que se pueda hacer de esta forma. Habrá fines de semana en lo que se perderán dinero, habrá fines de semana en lo que se ganarán por encima del promedio. Así que tachen de sus cuadernos de insights esa falsa ilusión de obtener un rendimiento fijo de una actividad de renta variable. Pasemos al segundo punto: pedir un préstamo para apalancar la carrera. Si bien por un lado fue lo que me resolvió, la dura realidad es que en la mayoría de las personas que ven en este momento, eso terminará matando por completo su carrera, y lo hará de la forma definitiva. No es algo temporal. Y este es un punto crítico. Además, arrastrarán a otras personas a ese préstamo y a esa falta de noción acerca del peligro de lo que hice y de lo que estaba a punto de hacer. Por ello, no aconsejo en absoluto estos puntos. Quiero dejarte algo importante. Habiendo contado mi relato personal sin grandes adornos, pasemos ahora a la parte práctica de este video, que son mis consejos para ti que eres principiante. La definición de tu banca en un contexto de trading deportivo debe ajustarse a tu realidad financiera, y el primer consejo que te doy es: utiliza un dinero que no te haga falta y no recurras a préstamos para iniciar tu carrera aquí. El segundo consejo que te doy es: utiliza una gestión adecuada frente a tu ignorancia sobre la actividad. Desconstruye esto, Abraham. Emplea muy poco dinero de esa banca que vas a depositar, un porcentaje muy bajo, porque no sabes cuántas veces necesitarás perder para descubrir tu primera estrategia positiva. Y aquí radica un punto importante. El tercer punto es un lema muy utilizado por traders exitosos en sus inicios, que es el siguiente: sobrevivir es más importante que crecer al inicio. Ese debe ser tu enfoque. Sobrevivir, no crear expectativas de crecimiento, sino expectativas de supervivencia, manteniéndote en actividad. Esa debe ser tu alineación. Un cuarto consejo que te doy es: define planes de escape. Simula escenarios en los que las cosas no te salgan bien. Si comienzo con una banca de 30 euros y voy a trabajar con 2 euros y pierdo en los primeros 5 partidos, significa que perderé 10 euros de mis 30. ¿Qué gestión tomaré a partir de ahí? ¿Recargaré mi banca para sentirme más cómodo nuevamente con un poco más de dinero? ¿Adoptaré una gestión algo más agresiva? ¿Reduciré aún más mis stakes? Esto debe estar definido previamente por ti, en otro punto que te aconsejo. El quinto punto es la monitorización, es decir, tu capacidad de análisis frente al trabajo que realizas. Te aconsejo tener, yo mismo no tengo uno a la mano, pero consíguelo lo antes posible, un diario en el que puedas escribir. Si no te gusta usar papel y bolígrafo o papel y lápiz, crea un Excel donde registres tus resultados e incorpores pequeños inputs, esos aprendizajes diarios que tuviste. Esto te hará mucha falta. Yo lo hice en mi carrera y fue algo muy importante. El sexto consejo que ahora te puedo dar respecto a ti que eres principiante es: ahora que monitorizas sus resultados y vas identificando aquellos que realmente generan mejores resultados, dedícate
cada vez más a esas estrategias y a esos resultados que muestran una muestra aparentemente positiva y empieza a abandonar aquellos que son muestras trágicas. Claro, debes hacerlo después de haber trabajado muchos partidos y te aconsejo extraer conclusiones no al final de un lapso de tiempo, sino en función del volumen de partidos en los que has estado presente. Te diría que quizás 100 partidos pueden ser una primera muestra para que empieces a sacar las primeras conclusiones. El séptimo punto se conecta con el sexto. No expongas tu banca ni tus stakes a una sola estrategia. Debes experimentar, exponerte a la experimentación al inicio de tu camino. Trabaja con varios deportes. Explora diversos mercados. Eso te dará mayor amplitud de estímulos y conocimientos para no emitir juicios basados en la falta de información sobre otras realidades. Es algo que yo, en tu lugar, también haría. Consideraría seriamente este séptimo punto. El octavo punto se conecta con el séptimo. Pasemos ahora a las estrategias, a las metodologías, a tu forma de moverte en los mercados, en este ecosistema, en este organismo vivo. Trabajar a favor del tiempo es un consejo que te doy para ti que eres principiante. Es más fácil percibir el flujo, entender lo que sucederá con la exposición a la que te enfrentarás en el mercado, lo que pasará con tu dinero. Es mucho más sencillo interpretarlo si trabajas a favor del tiempo. Abraham, ¿qué significa trabajar a favor del tiempo? Es cuando, por ejemplo, tienes al Guimaraes o al Braga jugando uno contra el otro y uno de los dos equipos está en ventaja a los 60 minutos. Por ejemplo, tenemos al Braga con una cuota de 3, que luego bajó a 1.6. La trayectoria natural de esa cuota es descender hasta 1.01, el punto en el que termina el partido. Esto quiere decir que el mercado rara vez retrocede de ese movimiento, de ese orden, de ese flujo en la derivación de la cuota. Lo que les aseguro es trabajar a favor del Braga, a favor del equipo que va ganando, porque difícilmente verán un movimiento del mercado en su contra. En cambio, cuando se adoptan estrategias contrarias al mercado, con sus manipulaciones, movimientos y la relación entre ganancia y pérdida es mucho más difícil de calcular. Este es un punto muy importante que también te dejo como consejo. El noveno punto no se conecta con ninguno en particular, pero se relaciona con todos. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que evites promesas irreales, evita ilusiones, evita grupos que anuncian porcentajes completamente alejados de la realidad. Un consejo que te doy es que busques grupos de trabajo. Al inicio de mi camino fue muy importante para mí estar presente en TeamSpeak en la época de mi ídolo Paulo Revelo. Luego fue fundamental para formar otros grupos más pequeños de traders que estaban en el mismo camino que yo, y quizás este sea uno de los puntos más importantes de todos lo que te he compartido: encontrar tu grupo, encontrar tu ecosistema de personas. El décimo y último consejo es algo que yo también hice. Muchas veces usamos el refrán: mira lo que digo, no mires lo que hago, y en este caso te diré: mira lo que hice y te aconsejo que hagas lo mismo. Ten una fuente de ingresos principal mientras aprendes sobre trading deportivo. Son muchas las veces que recibo mensajes que dicen: Abraham, llevo 2 meses ganando dinero, estoy pensando en renunciar a mi trabajo. Amigos, si están seguros de que las cosas van a salir mal, si están convencidos de que no quieren que una carrera de Nesto puedan despedirse, añadan presión, hagan todo lo posible, cargan toneladas sobre sus hombros. Si quieren tener paz mental, un plan de carrera controlado y programado, sin tener que alterar su gestión por alguna aflicción financiera y presión emocional asociada, mantengan su trabajo. Y si no lo tienen, busquen uno y consiguen ese trabajo con el trading. Creo que todos los puntos que he mencionado hasta ahora, este quizás sea el más importante. Espero que les haya gustado y que hayan anotado todos ellos. Me hubiera gustado tener un amigo al inicio de mi camino que compilara todos estos puntos, porque sin duda habrían evitado 6 meses de tropiezos y acortado esa curva de aprendizaje. Entonces lo que me propongo en este video es que para aquellos que necesitan 3 años para llegar a su Eureka Moment, ahora lo logren en 1 año. Para aquellos que lo harían en 6, que lo hagan en 2 o 3. Esta es mi buena acción en este video. Para finalizar, quiero decirte algo básico.
Pero recordarte una vez más, gestión de banca, ¿ok? Ustedes no saben nada en este momento sobre el lugar al que han llegado. Ahora están tratando de construir su GPS. Así que mientras su GPS no reciba las coordenadas para recorrer todas las calles con los ojos cerrados, manténganse humildes, protejan de forma sagrada lo que es su banca. Es un pilar fundamental para su subsistencia aquí. Por ello, no podrán sembrar y cosechar si no mantienen este terreno intacto. Es un amigo quien les dice esto. No conozco la realidad económica de todos ustedes que están de este lado, pero la mayoría no está en una situación financiera tan holgada como para manejar innumerables bancas. Por lo tanto, si alteran este proceso, lo que sucederá es que las consecuencias recaerán sobre sus familias. Y para mí, que hoy soy un productor de contenido y me considero también un amigo de internet para ustedes, es importante ponerme de ese lado, del lado de un amigo que quiere lo mejor para ustedes y que no quiere venderles ilusiones a diestra y siniestra. Es verdad, pueden cambiar su vida aquí, pero un amigo nos habla tanto de las cosas buenas como de las malas. Cuídense. Un abrazo de Abraham.